Pero qué gran responsabilidad tenemos los papitos. Si usted es papá, es mamá, o va a llegar a serlo, aspira a serlo algún día, usted y yo tenemos una gran responsabilidad, criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. No es fácil. Mire, si somos papitos, siempre hay un par de ojitos viéndonos. Y lo más tremendo, el reto es que los hijos no solo aprenden de lo que oyen que nosotros les decimos, ellos aprenden del ejemplo que les damos, sea un buen ejemplo o un mal ejemplo. No es fácil criar a los hijos con la sabiduría del Señor y en los caminos del Señor, sobre todo en estos tiempos que el arrastre del mundo es tan fuerte, la tecnología, las distracciones, las redes sociales, los medios, pero con el poder del Espíritu Santo y con la ayuda de Dios, nuestro Padre Celestial. Miren la esperanza que tenemos los creyentes. Somos hijos de Dios. En Cristo usted y yo somos hijos de Dios. Tenemos la enseñanza de nuestro Padre Celestial, tenemos la palabra de Cristo, tenemos el poder del Evangelio y del Espíritu Santo. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie de segundo libro de Crónicas. Mi nombre es Javier Carrá y esto es Veamos a Jesús, donde cada día leemos un capítulo de la Escritura y ponemos nuestra mirada en el unigénito Hijo de Dios, en el único, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en nuestro Señor Jesucristo. Creemos que toda la Biblia, de principio a fin, se trata de Cristo Jesús. Así lo explicó Él dice, todas las Escrituras dan testimonio de mí. Hoy nos toca el capítulo 21. Por favor, tenga frente a usted segundo de Crónicas, capítulo 21, de preferencia ya lo haya leído antes, y téngalo mientras desarrollamos este corto mensaje. Pidámosle al Espíritu Santo, Señor, muéstrame a dónde se ve Cristo aquí en el capítulo 21. Cuando pones tu mirada en Jesús, Él te imparte su sabiduría y su poder. Así decía el apóstol Pablo, Cristo en nosotros, sabiduría de Dios y poder de Dios. Así que sin más, veamos a Jesús en segundo de Crónicas 21. Bueno, aquí en el capítulo 21 sobresale la historia de Joram, un rey malo que tuvo Judá, el pueblo de Dios, hijo de uno de los mejores reyes. Mire qué extraño, hijo de Josafat fue este rey malvado Joram. En sus tiempos el pueblo de Judá retrocedió grandemente, se desvió y volvió a la idolatría. Pero todo esto vino por un mal ejemplo. Mire, Josafat, siendo tan bueno para otras cosas, pero no tuvo sabiduría de Dios en la crianza de su hijo Joram. Dio un terrible, un mal ejemplo. Realizó una mala crianza de su hijo. Y mire qué terrible, porque toda la nación judía sufrió las consecuencias. Le hacemos un daño. Este Joram sufrió mucho. Le hacemos un daño a nuestros hijos cuando no los criamos con la sabiduría de Dios. Ve algunas de las cosas que hizo este malvado Joram. Versículo 4. Estoy en el 21:4 de segundo de Crónicas. Dice, fue elevado pues Joram al reino de su padre. Y luego que se hizo fuerte, oiga lo primero que hizo, mató a espada a todos sus hermanos y también algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén, un reinado corto. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, es decir, el reino del norte, el cual se había desviado desde hace años en pos de la idolatría. Como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová, oiga este mensaje de gracia, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Veamos al Señor Jesús ahí profetizado como esa lámpara descendiente de David, producto de esa promesa, de ese pacto que Dios había hecho con Abraham mucho tiempo atrás y luego lo ratificó con el rey David, producto de su pacto, producto de su gracia. No vino el juicio de una manera total, de una manera destructiva sobre este Joram. A pesar de la maldad de su pecado, imagínense, para empezar, mató a todos sus hermanos, mató a algunos de los príncipes de Israel y luego siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, o sea, del rey Acab. Este muchacho no siguió el buen ejemplo de su padre Josafat, siguió el mal ejemplo de Acab. ¿Y por qué siguió el mal ejemplo de Acab? Porque su papá le permitió casarse con la hija de Acab, con la malvada Atalía. Errores en la crianza de Josafat con Joram llevaron al pueblo de Dios a desviarse en pos de la idolatría. Pero mire la gracia del Señor, que en medio del pecado, dice un versículo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El Señor se encargó que le quedara un sobreviviente a este Joram, porque le llevaron y le mataron a todos sus hijos, menos al más chiquito, a un sobreviviente. Y Dios usó ese sobreviviente para preservar el linaje. Y a través de ese linaje iba a venir esa lámpara, nuestro Señor Jesucristo. Veamos a Jesús hoy como esa luz en medio de las tinieblas. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Dele gracias al Señor porque Él es nuestra luz y su palabra es lámpara a nuestros pies. Pero mire qué grave dar una mala crianza. Hoy usted y yo tenemos a Cristo, que nos da la sabiduría
para no cometer estos errores en la crianza que cometió Josafat con Joram, porque es grave. Mire otras de las cosas que hizo, versículo 11, además de esto, Joram hizo lugares altos en los montes de Judá. Hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen. Si el papá trajo de regreso a todos a Jehová, el hijo los desvió por su amistad con el mundo. Fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Le llegó una carta del profeta Elías, oiga la palabra, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicasen Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, a tus hijos y a tus mujeres y todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, le dijo Elías, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. El resto del capítulo narra cómo se le rebelaron ciudades que habían estado sujetas. Los enemigos, los filisteos, se ensañaron contra él. Los árabes lo invadieron, le llevaron a sus esposas, a sus hijos. Solo le quedó vivo Joacás, el más chiquito de sus hijos, por la gracia de Dios, para preservar ese linaje donde iba a venir esa lámpara, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se cumplió que se enfermó de los intestinos y murió de una enfermedad muy dolorosa, muy vergonzosa. Se le salieron los intestinos, murió joven, y aún su sepultura fue realizada en vergüenza. La gente no lo quería ver más. Una mala crianza. Josafat no lo apartó de la amistad con el mundo, y su vida fue destruida y todo el pueblo fue desviado en pos de la idolatría. Pero qué gran responsabilidad tenemos los papitos. ¿Cómo aplicamos la palabra del capítulo 21? Número 1, denles a sus hijos a Cristo. Lo más valioso que les puedes dar no es el dinero, no son riquezas, no son buenos puestos, no es una buena educación. Esas cosas no son malas necesariamente en sí mismos, pero si no tienen a Cristo, esos muchachos no tienen nada. Lo más valioso que usted le puede dar a sus hijos es a Cristo, porque solo Él cambia el corazón del pecador. Si no fuera por Cristo, todos nuestros hijos tienden a desviarse en pos del mundo, en pos de la idolatría, en pos de las riquezas, en pos del pecado. Satanás quisiera destruir a nuestros hijos. Él vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Si tú tienes a Cristo, hoy tienes la responsabilidad de darles al Señor. Mire, este rey Josafat se preocupó más de lo material que del corazón de sus hijos. Y lo más tremendo es esto: se ganó a medio mundo, pero no se ganó a los hijos. Versículo 3 dice que su padre les había dado muchos regalos de oro, de plata, cosas preciosas, ciudades fortificadas, y había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Les dio de todo, pero no se preocupó de la maldad y del pecado inherentes en su corazón. Claro, ellos aquí estaban bajo un antiguo pacto. No tenían la bendición que tenemos usted y yo, que esa lámpara ya vino y su nombre es Cristo y solo Él transforma y cambia los corazones. Asegúrese que sus hijos vengan a la iglesia, mándelos a jóvenes, tráigalos a exploradores del rey, tráigalos el domingo, no los deje en casa. Necesitamos que nuestros hijos reciban a Cristo y sean llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para que tengan vidas transformadas y el Señor los salve de Satanás. Número 2, no tenga temor de corregir a sus hijos. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si sabemos que de viejo se apartó, es porque no fue instruido de niño. Y la instrucción incluye la corrección, porque veamos el ejemplo del padre. Dios, a quien ama, corrige. ¿De cuántos problemas se hubiera librado David? Se hubiera corregido a Absalón, se hubiera corregido a Adonías, pero dice la palabra que nunca lo había entristecido en toda su vida. La disciplina en el momento no es causa de gozo, sino de tristeza. Puede ser que haya un regaño, un reproche, un castigo, pero en realidad eso es amoroso, porque si no lo hacemos, es más doloroso lo que viene después para la vida de nuestros hijos, para su hogar, para su familia. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de personas que sirvieron al Señor, pero fracasaron en corregir y en disciplinar a sus hijos? Como el caso del sacerdote Elí con sus hijos Ofni y Finés. Pidámosle al Señor la capacidad de corregir en amor, de corregir con la palabra, de corregir sin ira, pero no dejemos de corregir. El que no corrige a su hijo es como si lo aborreciera. Y número 3, lo más importante, pídale al Señor no hacer alianza con el mundo por ese error de Josafat, por el cual ya había sido exhortado y reprendido.
pero no hizo caso. Por esa alianza familiar, militar que tuvo con el reino del norte, con Acab, vino esa destrucción sobre los hijos. Muchas veces nosotros nos podemos dar ciertas libertades o ciertos permisitos que no sabemos que ese par de ojitos de nuestros hijos nos están viendo y ellos pueden ser atrapados. Por ejemplo, cristianos que consumen alcohol y pueden argumentar y decir, pero es que en la Biblia no se condena que se tome vino, sino que se condena la embriaguez. Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución o desenfreno, antes sed llenos del Espíritu. Pero estas personas dicen, así que un poquito de vino no es pecado. Pero miren, no nos ponemos a pensar todas las advertencias que hace la Biblia del peligro de la embriaguez, de cómo podemos llegar a ser atrapados. Dice, no mires al vino cuando rojea porque como serpiente te picará. Cómo podemos llegar a quedar en un vicio, en una adicción. Y si bien es cierto, quizás nosotros no, pero ¿qué hay de las miles de vidas de jóvenes, de hijos que mueren en accidentes de tránsito, que quedan atrapados, pierden trabajo, pierden su matrimonio, porque han sido atrapados en las garras de una adicción, de un alcohol, de las drogas? Pídale, Señor, ayúdame a caminar lejos del mundo, a no hacer alianza con el mundo, a caminar cerca de ti, a darle la espalda al mundo. Como dice aquel canto precioso, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender, dice el canto, que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Pidámosle al Señor Jesucristo ser cada día más como Él.